Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con los temas que empezamos a ver la semana pasada. Habíamos estado hablando en el video anterior un poco acerca de la planificación. Hoy vamos a continuar. Lo que vimos la clase pasada eh, era esto de los enfoques de la planificación que nos servía, como recordarán, para obtener una serie de datos, organizarlos de una manera determinada, para a partir de ahí empezar el proceso de planificación. El tema que vamos a ver en esta oportunidad y con el que vamos a terminar la bibliografía que les dejé, tiene que ver con los pasos de la planificación, 8 pasos de la planificación. Pero antes de ir a eso, vamos a ver dos casos. Primero vamos a leer una noticia que tiene que ver con una plataforma de criptomonedas, compra y venta de criptomonedas, crypto.com, una de las dos más conocidas. Dice el título, bueno, es una nota española en este caso: crypto.com chutará el balón en el Mundial de Qatar en calidad de patrocinador oficial. Bueno, y la noticia nos habla de eso, ¿no es cierto? Es una plataforma, como decíamos, de criptomonedas que cerró un acuerdo con FIFA, ¿no es cierto?, para ser patrocinadora del próximo Mundial que se va a disputar en Qatar. La nota entonces nos habla un poco de esto, bueno, de cómo los espectáculos deportivos pueden llegar a ser un escaparate interesante para las marcas que quieren darse a conocer o ganar repercusión. Y bueno, si leemos un poquito, nos dice que no es la primera vez que la plataforma utiliza el patrocinio deportivo como una forma de comunicación. Dice: a finales del año pasado, la compañía adquirió los derechos del naming del emblemático estadio de los Lakers en Los Ángeles, que ha pasado a denominarse Crypto.com Arena. Es decir, acá vemos cómo hay cierta estrategia, ¿no es cierto?, que viene utilizando la marca de asociarse con espectáculos deportivos y con distintos elementos dentro del espectáculo. En este caso, bueno, con un estadio que pasó a llamarse con el nombre de la marca, ¿no es cierto?, por un acuerdo de la plataforma con los Lakers. Y más abajo, si seguimos leyendo, les voy a dejar el link de todas formas a la nota. Nos dice: el patrocinio deportivo es una de las principales palancas de Crypto.com para dar a conocer su marca. No en vano, la compañía se ha involucrado en los últimos años en acciones de patrocinio en toda una plétora de deportes, incluyendo la Fórmula 1, el baloncesto y el hockey sobre hielo. Ese es entonces un poco el tema de esta nota. El segundo caso que quería que veamos es de una bebida energizante que se llama Rockstar y que es de PepsiCo, pero lo que vamos a hacer ahora, para conocerla un poco, si es que todavía no la conocen, vamos a ver un pequeño video, un spot que ellos lanzaron en diferentes medios ahora en el mes de marzo. Que como vengo de energía, estoy en reserva y se viene el hora pico. Elegante te trae energía para el laburante. Tomá, esta te la traje para vos. Cumbia 420 en la estación. Me paso en nafta y arranco mi hora pico. Cargando ATR vengo 100 y pico. Despacho apurado, vidrio te lo limpio. Para aceite revisar, somos prolijitos. Me lleno de energía, voy tomando la botella. Mientras atiendo laburante, yo la pago como nieve. En hora pico de energía pa' mí. Rockstar del pico, recargo mil. En hora pico de energía pa' mí. Rockstar del pico, recargo mil. Estar que lo que energía por 100p, compa. Bueno, ahí tenemos entonces, es una bebida energizante. Esta bebida la lanzó PepsiCo más o menos para esta fecha también el año pasado. En realidad no es una creación, es como una bebida que ya existía y PepsiCo la adquirió, pero va a ser interesante para los temas que queremos analizar, porque nos muestra un producto que se introduce en un mercado en el que ya hay otros jugadores, ¿no es cierto?, instalados. Entonces, lo que resulta interesante es ver la diferenciación
que le otorgan a esta marca en particular. Como pueden haber observado, en el spot tiene como un perfil bastante específico y definido. Ahora vamos a ver también unos spots del momento en que salió el producto el año pasado, para que veamos cómo va siguiendo siempre una misma línea, que tiene que ver con una bebida energética, pero que se diferencia de los target profesionales de las bebidas energéticas, enfocadas generalmente más para no sé, el momento de la fiesta, ¿no es cierto?, como una bebida para esos momentos de socialización, o tal vez incluso, si no, quizá para deportes. Acá no, es una bebida energética pensada para el laburante. Entonces ahí vemos una diferenciación muy clara que le quiere dar en este caso PepsiCo a su producto, para que sobresalga, ¿no es cierto?, entre los diferentes actores que están involucrados en el mercado. Entonces, para ver cómo va manteniendo esta línea desde que salió el producto a principios del año pasado, vamos a ver los spots que sacó en su momento, y ahí nos va a quedar bien claro, ¿no es cierto?, esta orientación que le dan a sus comunicaciones. Es un laburo que tenés que estar atento en todo, el que te sube, el que te baja, el que cruza. Nuestro público son los laburantes. Ellos nos llenan siempre de energía en los shows. Muchachos, ¿cómo están? Así que hoy se la vengo a devolver. Para que activen un poco. Y cuando pensaste que terminaste, das vuelta el cartelito y volvés a salir otra vez. ¡Chao, muchachos! Y más o menos estoy arriba de la bici 8 horas, serán 30 kilómetros. Al final del día no puedo más. Nuestro público son los laburantes. Ellos nos llenan siempre de energía en los shows. ¿Todo bien? Así que hoy se la vengo a devolver. ¡Vamos las pibas! Rockstar es para mezclarlo con laburo. No con la joda. Acá hay que meterle. Arranqué con chalecito, casa chica, ahora torre de 30, de 40 pisos, papá. Todo con este hombro. Hola muchachos, ¿todo bien? Acá les traigo algo para que activen, después contame. Este tema va dedicado a todos los pibes de la construcción. Vitamina, ginseng y guaraná. Lo pondría en la mezcla esto, ¿no? ATR, dale, que marzo de 21 hay que terminar, Con Rockstar, entrega 2021, llegamos caminando. Bueno, como se puede apreciar, ¿no es cierto?, en los spots ahí hay una segmentación muy clara del consumidor, que tiene que ver, nos muestran diferentes situaciones de trabajo, aparece ahí esta palabra del laburante. Podemos ver, ya sea en estas del año pasado o en la que sacaron este año, ¿no es cierto?, cómo recurren a figuras que sean reconocidas, figuras de la música que sean reconocidas o que sean populares dentro del segmento al que ellos van dirigidos, ¿no es cierto? En la que se sacaron en el lanzamiento aparecía ahí Pablo Lescano. En este caso están utilizando en el 2022 a Elegante, que además ha tenido cierta repercusión, ¿no es cierto?, en los medios por distintas cuestiones, declaraciones, incluso hay unos temas ligados con la política. Entonces vemos cómo están buscando, ¿no es cierto?, figuras que puedan llegar a tener influencia en el público al que ellos van dirigidos. Acá empezamos a ver por qué eran importantes este tipo de ejercicio que nosotros planteamos desde la clase pasada, ¿no es cierto?, con respecto a estos modelos de la planificación, que yo les decía, bueno, no son métodos obligatorios, o que quizá todas las agencias de comunicación o departamentos de comunicación van a utilizar de esta manera, pero nos sirven para organizar la información. Y si hacemos un poco de memoria, o bueno, ustedes estuvieron haciendo, ¿no es cierto?, el trabajo práctico, qué cosas nos pedían, ahí vemos elementos que nos sirven para construir este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque me hacía pensar en mi producto, cuáles son las características del producto de la competencia. Entonces, al ver cuáles son las cualidades de la competencia, ahí ya puedo empezar a pensar yo de qué manera diferenciarme de ellos, cuáles pueden ser
los atributos que a mí que me hagan especial, que hagan especial a mi producto. También había bloques en donde yo investigaba, ¿no es cierto? Bueno, cuáles son las características del público consumidor al que va dirigido mi producto, o bueno, o cada uno de los públicos. Entonces yo les decía que es importante conocer, no sé, qué hacen en su tiempo libre, qué tipo de música escuchan. Entonces todo ese tipo de cuestiones me sirven a mí para luego armar esto, ¿no es cierto? Saber a través de qué canales llegarle. En este caso justamente tenemos personas vinculadas a la música, entonces ahí podemos ir advirtiendo esta relación, ¿no es cierto?, en lo que armábamos, en los enfoques de la planificación, cómo nos sirve para ir estructurando una serie de elementos que me van a servir al momento de planificar. Pero quería que leamos primero, bueno, o que veamos los videos a modo de introducción. Vamos a ir ahora a los pasos de la planificación y ahí con cada uno de los pasos vamos a ir hilvanando un poco estas cuestiones y explicándolas un poquito más. Pasos de la planificación. Básicamente, acá tenemos 8 pasos. El primero de ellos es definir la situación. Vamos a ir uno por uno explicándolo. La situación es justamente, tiene que ver con las circunstancias que me llevan a mí a la puesta en marcha de un plan de comunicación o de relaciones públicas. Básicamente puede haber 3 situaciones por las que una empresa u organización puede empezar un plan de comunicación. Uno de ellos es resolver un problema o una situación que la afecta negativamente. Una empresa, una marca puede enfrentar alguna crisis, no sé, puede ser una crisis de imagen, puede haber, no sé, una caída de las ventas. Pasa mucho en la actualidad que a través de las redes sociales cualquier incidente que pueda repercutir negativamente en la imagen de una organización enseguida empieza a circular, se viraliza y eso puede hacer que enseguida empiecen a surgir críticas contra una empresa. Estoy pensando, bueno, en las últimas semanas, hace, no sé, 2 o 3 semanas, pasó algo con Ualá. Justamente la clase pasada hablábamos un poquito de las fintech. Ualá es una de ellas, de las más importantes de Argentina, ¿no es cierto? Estas empresas que nuclean todo lo que es finanzas con lo que es tecnología. Hubo algún problema de seguridad por el que se filtraron muchos datos de clientes de Ualá, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos una crisis, una empresa que está destinada o concentrada en el tema de las finanzas, donde la seguridad es uno de los ejes más principales, ¿no es cierto? Se filtraron datos, entonces ahí tenemos una crisis. Eso puede ser uno de los motivos para empezar una campaña de comunicación, para tratar de revertir la imagen negativa que me puede llegar a provocar algún tipo de crisis. Esa es entonces la primera de las situaciones. La segunda es el lanzamiento básicamente de un producto o de un servicio. Es el caso un poco que veíamos la clase pasada, ¿no es cierto? Este nuevo servicio de Mercado Pago que iba a sacar cuentas para menores de edad. Entonces, cuando se hace cuando se lanza un producto nuevo, un servicio nuevo, obviamente suele ir acompañado de una campaña de comunicación. Y el tercer tipo de situación es simplemente campañas que se hacen periódicamente para mantener la imagen que yo ya tengo construida. Entonces, reforzar iniciativas para preservar la reputación y respaldo del público, porque por supuesto yo no lanzo solo un producto o servicio una vez y hago comunicación una vez, sino que tiene que ser sostenido a través del tiempo. Por eso, este caso, que creo que entra en esta categoría, ¿no es cierto? Esto que estábamos viendo, esta bebida energizante, vimos cómo hicieron un lanzamiento en su momento el año pasado y cómo un año después vuelven a reforzar, ¿no es cierto?, esa campaña y manteniendo siempre los mensajes claves y bueno, los puntos en los que ellos se focalizan. Ese es entonces el primer elemento de la planificación, la situación. El segundo es los objetivos. La situación lo que me dice es en dónde estoy yo. Los objetivos lo que me dicen es a dónde quiero llegar.
¿no es cierto?, qué es lo que yo quiero lograr a través de la campaña de comunicación. No es que yo empiezo a hacer una campaña de comunicación porque sí, sino que tengo que tener en claro y definidos cuáles son aquellos objetivos, qué es lo que yo quiero lograr. Los objetivos tienen que cumplir una serie de características. En primer lugar, tienen que ser específicos y claros, es decir, que tienen que estar enunciados y enunciados con claridad, que se entienda lo que quiere decir, ¿no es cierto? No expresarlos de una manera abstracta, demasiado general, sino utilizar algo concreto, ¿no es cierto? Yo quiero aumentar mi cuota de clientes en tal porcentaje. Eso sería algo expresado de manera clara. Ahora vamos a dar otros requisitos que debieran cumplir y lo vamos a aclarar un poco más. Pero básicamente yo tengo que utilizar palabras simples, no tecnicismos, no tiene que sonar como algo elaborado, sino que tienen que ser claros. Y es importante esto, ¿no es cierto?, que todos los involucrados en la campaña entiendan lo que quiere decir y que todos entiendan lo mismo, que haya un acuerdo y un entendimiento con respecto a qué es aquello que se quiere lograr. Tienen que estar redactados, ¿no es cierto? Sería lo ideal para que sirvan de guía, para que se pueda volver a ellos, para que se recuerden, ¿no es cierto? Y actúen un poco como aquello que nos va orientando a lo largo de la campaña. Tienen que ser aceptables. ¿Esto qué significa? Que tienen que ser objetivos con los que, bueno, que están de acuerdo con los objetivos, con la misión de la empresa y que sean aceptados también por todos aquellos que van a estar involucrados, por el público interno, con los demás públicos con los que yo tenga que interactuar para poder alcanzar este objetivo. Tienen que ser medibles. ¿Qué quiere decir que sean medibles? Básicamente que sean cuantificables. Por eso acá volvemos un poco a lo específicos y claro. No puedo decir simplemente como un objetivo, bueno, aumentar mi número de clientes u obtener mucha repercusión en redes sociales. No, tengo que ponerle número en cuánto quiero aumentar yo mis clientes, mis ventas, cuántas repercusiones, no sé, cuántas menciones quiero yo lograr en redes sociales o en medios. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que poner números para que posteriormente, cuando pase al último punto que vamos a hablar, que es el de la evaluación, yo pueda saber si los cumplí o no, en qué grado. Si yo lo dejo librado un poco al azar y no soy específico en la redacción de los objetivos, no voy a saber hasta qué punto se cumplieron o no. Siguiente requisito, que sean realistas y alcanzables. Si yo me pongo objetivos demasiado exagerados, bueno, no los voy a lograr y eso actúa un poco como desanimando, ¿no es cierto?, a las personas involucradas y hace que sea ineficiente la campaña. Temporalizados, que quiere decir no solo tienen que ser cuantificables, medibles, sino que tengo que especificar, bueno, en qué tiempo quiero yo alcanzar esos objetivos. Supongamos, no sé, el caso este que veíamos de cripto. Ellos evidentemente lo que están buscando es lograr, lo dicen, ¿no es cierto?, un poquito más abajo. Si leemos un poco alguna de las declaraciones, dice: estamos muy emocionados de patrocinar la Copa Mundial de la FIFA, que es al fin y al cabo una de las competiciones más prestigiosas del mundo, y de continuar amplificando el awareness de Crypto.com en todo el mundo. Sería el reconocimiento de marca. Entonces, bueno, ahí hay un objetivo que tiene que ver con justamente aumentar el reconocimiento de marca, pero acá está dando una nota. Esto sí, redactado para el plan de comunicación, ¿cómo tendría que decir? Bueno, primero especificar qué significa aumentar el reconocimiento de marca y tal vez salir en tantos medios, ya sea los medios tradicionales, periódicos, ya sea en televisión, obviamente en diversas plataformas de internet, pero ponerle número. Pero por otro lado también teníamos que decir, bueno, que sea temporalizado. ¿Qué quiere decir? ¿En cuánto tiempo yo quiero obtener tal número de menciones? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo no pongo ningún periodo de tiempo en el que yo
quiero alcanzar esos objetivos, posiblemente a la larga los alcance, pero si me lleva, no sé, 2 años, 3 años, no tiene sentido. Entonces, para poder saber yo si se cumplieron los objetivos, tengo que ponerle un tiempo específico. Yo quiero yo quiero lograr obtener tantas menciones en periódicos, en redes sociales, no sé, en los próximos 3 meses. ¿Se entiende? Si yo no le pongo tiempo, y bueno, es más difícil medir si estoy logrando o no mi objetivo. Y la última característica que nombra es que sean presupuestables, es decir, que pueda ponerle un valor económico. Esto sirve también un poco para definir, para defender, perdón, a la gestión de relaciones públicas, ¿no es cierto? Como para uno poder decir, bueno, esto vale lo que yo quiero lograr. Son objetivos que quedan tal vez en un plano un tanto intangible, entonces cuesta un poco defender o justificar el motivo de invertir plata en esa campaña. Entonces es importante poder mostrar, bueno, mira, lo que yo logré tiene este valor económico, que lo que se hace muchas veces es, bueno, justamente cuando se obtienen repercusiones, ya sea en medios sociales o en los medios tradicionales, es decir, bueno, si yo hubiera tenido que pagar por esto como publicidad, cuánta plata me hubiera salido. Y esa es una forma de medir cuál sería el valor económico de los objetivos que yo estoy persiguiendo. Bueno, objetivos, por otra parte, puede haber de 2 tipos: objetivos informativos y objetivos motivacionales. Objetivos informativos son aquellos que lo que buscan es aumentar el conocimiento sobre un asunto o un acontecimiento o un producto, que es un poco difícil medirlo, ¿no es cierto? Es esto que recién hablábamos de la plataforma Crypto.com, de aumentar el reconocimiento de la marca, ¿no es cierto? Las plataformas ligadas a las criptomonedas muchas veces tal vez no son tan conocidas, sino que son conocidas quizá por un público muy específico, ¿no es cierto?, que se interesa por estos temas. Entonces, al asociarlos a eventos deportivos de mucha popularidad, evidentemente lo que están buscando es eso, ¿no es cierto?, que haya un gran reconocimiento mayor de la marca. Eso sería un objetivo informativo, que es difícil medirlo, y a lo que se suele echar mano para medir es estas cosas que hablábamos, lo que tradicionalmente se llamaba como el clipping, porque bueno, tradicionalmente hace muchos años lo que se hacía quizá recortar en los periódicos, ¿no es cierto?, todas las menciones que salían acerca de mi marca o de mi empresa. Hoy hay otros medios, en las redes sociales, por supuesto, hay muchas formas de cuantificarlo, de sacar estadísticas. Esa es una forma que me sirve para medir y que incluso, como decíamos hace unos momentos, se puede medir económicamente. Si yo tuviera que pagar por esto, ¿cuánto me saldría? Vamos a ver a lo largo del cuatrimestre alguna campaña donde nos hablen un poquito de esto, aunque sea a modo de ejemplo. Pero esos serían los objetivos informativos. Y objetivos motivacionales, por otro lado, es cambio de actitud e influencia sobre el comportamiento. Esto es lo que persigue. Es un poco más fácil la medición, ¿no es cierto? Porque, bueno, si yo, por ejemplo, volviendo al caso de cripto, de Crypto.com, lo que estoy buscando es tratar de que más personas se familiaricen con las criptomonedas, porque bueno, es un tema nuevo que mucha gente todavía quizá le desconfía. Si yo quiero que haya más personas que se abran una cuenta con mi plataforma, eso es fácil medirlo, ¿no es cierto? Si a partir de que empiezo a hacer esta campaña empieza a haber más y más usuarios que se registran en la plataforma, entonces ahí tengo números. Esos serían entonces objetivos motivacionales. Bueno, el siguiente elemento de la planificación tiene que ver con los públicos. Fíjense otra vez cómo volvemos a estos bloques que habíamos definido con los enfoques de la planificación. Una vez que nosotros tenemos definido eso, nos resulta mucho más fácil armar la campaña, ¿no es cierto?, la planificación en sí. Entonces, los públicos, definirlos,
ser específico, no general. Otra vez, muchas veces caemos en pensar solo en el cliente, que es importante, ¿no es cierto? El cliente, obviamente, en este caso que veíamos de Rockstar, la bebida está bien definido, ¿no es cierto? Ahí veíamos la caracterización que hacían en los diferentes spots, que nos muestran, bueno, cómo es, ni siquiera tienen que describirlo, nos lo muestran, ¿no es cierto?, en estos spots, cómo son las personas que nosotros queremos que compren nuestros productos. Entonces, ahí tenemos un cliente definido, pero también va a haber otros, ¿no es cierto?, va a haber otros públicos a los que nosotros tenemos que llegar con nuestra campaña. Recuerden, siempre son importantes los empleados, el público interno o colaboradores, como lo llaman ahora muchas empresas, los accionistas. Dijimos, es una marca de PepsiCo, ¿no es cierto? Va a tener sus accionistas y ese puede ser otro público. En el caso de Crypto.com, evidentemente acá están haciendo una alianza como una organización muy grande como es la FIFA, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, otro público. Si pensamos en los medios como públicos, acá esta plataforma es interesante el caso porque va a apelar no solo tal vez a medios de interés general, sino que ahí vemos cómo hay marcas que les sirve ir a prensa especializada. Y Crypto.com, por ejemplo, ¿a qué prensa especializada va a recurrir? Y acá tenemos como dos ramas. Puede ir ya sea a los especializados en negocios, en economía, en finanzas, o a los especializados en deporte. Entonces ahí tenemos, es interesante para analizar también por ese lado el tema de los públicos. Y algo interesante que vemos acá, no recuerdo si lo nombramos en videos pasados, si no lo hacemos ahora, que los públicos cambian siempre, no son los mismos para distintas organizaciones y ni siquiera son los mismos para una organización en distintos momentos. Entonces, bueno, vemos acá públicos como una asociación, una federación deportiva mundial, ¿no es cierto? Evidentemente es un público bien específico de esta marca en este momento. Y acá, bueno, también es interesante para comparar el tema del cliente, por llamarlo así, el consumidor. Acá no es alguien que va a ir a un negocio a comprar una bebida, sino que acá es gente que tiene ahorros, quiere invertirlos y yo busco que ellos se conviertan en mis clientes. Entonces, fíjense cómo incluso cuando hablamos de clientes hay de tipos muy distintos. La persona que va a llegar a invertir en una plataforma como esta, evidentemente va a ser una persona que yo lo que busco como características que lo distingan es que, bueno, va a ser amigo de la tecnología, va a estar como bastante metido en el tema de finanzas, ¿no es cierto? Va a tener sus ahorros. No sé si prestaron atención, en este caso, en el de Rockstar, en las publicidades que sacaron el año pasado, se veía bien claro también que hacían referencia un poco como algo distintivo de la marca, a que era como más accesible, ¿no es cierto? La chica que hacía el delivery decía, la compro con la propina, incluso el envase, ¿no es cierto? Se presenta como sencillo, todo este diseño obviamente adrede para comunicar aquello que quieren comunicar. En cambio, si nosotros pensamos en una plataforma de compra-venta de criptomonedas, ahí tal vez pensamos en un poder adquisitivo más alto, que tiene, que le sobra, digamos, tiene ahorros como para invertir, y además el que invierte en criptomonedas es un ahorro, bueno, que está incluso uno dispuesto, si se quiere, a arriesgarse un poco. Entonces, ahí vemos que el público consumidor también es diferente. Pero bueno, recordemos eso, no quedarnos solamente cuando hablamos de públicos con el público consumidor o cliente, sino en todos aquellos grupos que tienen influencia en lo que yo estoy haciendo. Con el caso de las criptomonedas, bueno, el gobierno es un público muy importante porque en distintos países, ¿no es cierto?, empiezan a interesarse o a querer emitir regulaciones, entonces ahí tenemos también un público que es muy importante. Y así diferentes tipos de empresas y organizaciones van a tener diferentes públicos. No sé, pienso por ejemplo
Una empresa como McDonald's tiene un modelo de negocios que es el de franquicias, entonces va a tener un público que es el de los franquiciados, que es un público que no tiene otra empresa. O volviendo otra vez a productos como este tipo o cualquier otro tipo de fabricante que venda productos, ya sea bebidas o lo que sea, ahí tenemos otro público que es el público distribuidor, ¿no es cierto? Si yo quiero comprarme una bebida, una Coca-Cola, lo que sea, yo no se la compro directamente a lo que lo fabrica, sino que la compro en donde, en un kiosco, en un supermercado. Entonces ahí tenemos otro público que es el público distribuidor. ¿Se entiende? Quiero nombrar diferentes ejemplos para que podamos enriquecer esa idea que tenemos de los públicos, ¿no es cierto? Puede haber gente que en determinado momento, no sé, pensemos por la cuestión ambiental, se organicen para boicotearme o me hagan protestas, entonces ahí también tengo un público que puede surgir incluso espontáneamente y afectar lo que yo hago. Bueno, y algunos autores diferencian, ¿no es cierto?, entre públicos primarios y secundarios. Tal vez me sirve saber cuáles son los públicos más importantes y los menos importantes, básicamente para saber cómo redirigir los recursos y no gastar recursos en públicos que tal vez no son tan importantes para lo que yo quiero conseguir. El siguiente elemento es la estrategia. Vamos a hacer a lo largo del cuatrimestre bastante hincapié en la estrategia. Ya a partir de la próxima clase vamos a ponernos un poquito acá. ¿Qué es la estrategia? Bueno, ahora volvamos un poco al principio. Dijimos que la situación es donde yo estoy y que el objetivo es a dónde quiero llegar. Bueno, la estrategia es cómo llego de donde estoy a donde yo quiero llegar, ¿se entiende? Es cómo conseguir ese objetivo. Y cuando hablábamos de los enfoques de la planificación, yo le hacía hincapié en algo que los dos modelos marcaban, que es la definición de los mensajes claves, que yo le decía, bueno, son esas ideas de las que yo quiero anclarme, ¿no es cierto?, asirme para poder llegar al aumento de los públicos, para diferenciarme, para convencerlos, tiene que ver con eso. Vamos a verlos con los ejemplos. El caso cripto, ¿cuál es la estrategia? Ellos básicamente son una plataforma de criptomonedas, de compra-venta de criptomonedas, y lo que quieren hacer es darse a conocer. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, ellos se dieron cuenta que los espectáculos deportivos son una gran vidriera que atrae mucha gente y que eso le puede servir. Entonces, acá hay una idea de asociarse al deporte, a estos no a cualquier deporte, a estos deportes masivos. Adrede utiliza la expresión espectáculo deportivo porque no es simplemente un deporte amateur o que se practica por, no sé, por bienestar físico, sino que hay todo un espectáculo montado en torno a este tipo de deportes. Como decíamos, bueno, la Copa, el Mundial de Fútbol, ¿qué más decía? La Fórmula 1, ¿no es cierto? El básquet profesional en Estados Unidos. Entonces, ahí la estrategia tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con asociarse a estas ideas de espectáculo deportivo. Que lo decía un poco, ¿no es cierto?, en este párrafo que ya leímos de las declaraciones. A través de nuestra alianza con la FIFA continuamos utilizando de manera innovadora nuestra plataforma para impulsar el futuro del deporte y las experiencias ofrecidas a los fans. Entonces, bueno, acá tenemos un poco la estrategia. Ellos quieren comunicar un mensaje de que están impulsando el futuro del deporte, de que se interesan en el deporte y de que le van a proveer a los fans experiencias interesantes ligadas a lo deportivo. Entonces, ese es un poco la estrategia. En el caso siguiente, en el caso de Rockstar, la estrategia era esta, asociarse. Yo siempre hago hincapié en esto, piensen en qué ideas yo quiero destacar, qué atributos de la marca yo quiero destacar. Acá ellos se asocian a esta idea del laburante, ¿no es cierto? Y que es para la gente que trabaja, porque es una estrategia muy clara de diferenciación. Incluso también lo decía esto en uno de los videos, la chica del delivery decía, no es para mezclar
mezclar con la joda, es para mezclar con el laburo. Entonces, fíjense cómo está haciendo la marca una diferenciación muy clara. Es que yo tengo que ser preciso, ¿no es cierto? Si yo apunto a todo el mundo, lo más probable es que no termine llegando con claridad a nadie, entonces tengo que definir con claridad el target al cual voy dirigido. Y la estrategia tiene que ver con esto. Yo, en este caso, yo hablando de PepsiCo, Rockstar, me voy a asociar a la idea de laburante, de que soy una bebida energética, pero a diferencia del que lo toma quizá, no sé, en una fiesta, en un boliche, lo que sea, es para el que está trabajando, porque y nos presentaban como estas diferentes situaciones, ¿no es cierto? Gente que tiene jornadas muy largas de trabajo, que tiene que estar muy atento, entonces necesito una bebida energizante justamente para tener energía, que es un poco también la idea con la que jugaban en los spots, ¿no es cierto? Elegante, decían, bueno, la gente, el público me da mucha energía, entonces yo se lo vengo a devolver. Entonces, a eso nos referimos con la estrategia, las ideas que yo quiero destacar, los mensajes claves y los atributos que yo quiero destacar de mi marca. Siguiente elemento, las tácticas. ¿Qué son las tácticas? En principio, digámoslo así, estrategia es la manera general en la cual yo voy a cumplir los objetivos. La táctica son las maneras particulares en las que yo voy a desarrollar esa estrategia. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto? Les copié algunas de las citas de la bibliografía. Describen las actividades concretas para llevar a la práctica las estrategias y tiene que ver con la parte más visible del plan. Es decir, las acciones. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una publicidad, voy a hacer un evento, voy a hacer un patrocinio. Bueno, esas acciones son las tácticas. ¿De qué manera voy a llevar a cabo la estrategia? En este caso, por ejemplo, bueno, vamos primero a ¿cuáles son las tácticas? Un poco lo que vimos, spot, ya sea para televisión o para redes sociales. Esto lo sacaron también en los diferentes medios sociales de la marca. Entonces, una táctica es eso, ¿no es cierto? Cuáles son las acciones a través de las cuales yo voy a llevar a cabo mi estrategia. En este caso vimos acciones muy tradicionales como, nada, pequeñas piezas de comunicación, evidentemente una gacetilla también redactada y repartida a los medios, porque esta pequeña nota es el producto obviamente de una gacetilla, ¿no es cierto?, donde se dan incluso todos los detalles acerca de la producción de las piezas. No sé, pensemos qué más podría haber hecho. No sé si lo hicieron, pero para jugar un poco con la idea, ¿qué otra táctica? Y bueno, podrían haber hecho un recital con él, ¿no es cierto? Y eso sería otra táctica, ¿no es cierto? Esponsoreado obviamente por la marca y donde regalen el producto. ¿Se entiende? Todas esas son las tácticas y siempre tienen que estar atados, ¿no es cierto?, a la estrategia, siempre transmitir los mismos mensajes claves, aquellas ideas, siempre hacer hincapié en aquellas ideas que yo dije que van a ser el eje de mi estrategia. En el caso de Crypto.com dijimos que la estrategia tiene que ver con asociarse a los espectáculos deportivos y bueno, las tácticas, ¿cuáles son? Las diferentes formas en que lo hicieron. Hicieron un acuerdo con la FIFA para ser patrocinadores del Mundial de Qatar. Dijimos que hicieron un acuerdo con los Lakers, ¿no es cierto?, para que su estadio lleve el nombre de la plataforma, Crypto.com Arena, y no recuerdo si decía alguno más, pero bueno, se hicieron una publicidad en el Super Bowl. ¿Se entiende? Todas esas acciones específicas a través de las cuales yo voy a comunicar esas ideas que definí en la estrategia. Bueno, y creo que decía un poco, esperen que los busque. Bueno, acá justamente la compañía intenta sacar crédito a su patrocinio, agasajando a los fans con la posibilidad de disfrutar de los partidos del Mundial de Fútbol y con regalos exclusivos. Entonces, seguramente, no sé, habrá algunas promociones en la plataforma a partir de los cuales los usuarios puedan ganar entradas o, bueno, van a ser regalos. Entiendo que con el merchandising, ¿no es cierto?, del Mundial de Qatar. Todo eso serían las tácticas. ¿Se entiende la idea? Tenemos por un lado la estrategia, que es la definición de las ideas que van a guiar mi campaña, y por otro lado tenemos las tácticas, que son aquellas acciones específicas a través de las cuales yo voy a comunicar lo que definí en la
estrategia. Luego tenemos como un siguiente elemento el calendario. ¿Qué es el calendario? Bueno, básicamente es darle un orden a todas las acciones que yo voy a desarrollar a lo largo de la campaña. Tienen que tener un orden. Y ese orden, por supuesto, tiene que tener fechas, ¿no es cierto? Tiene que estar calendarizado, es decir, esto va a ir primero, esto después, y cada una de esas cosas tiene que tener una fecha. A veces hay campañas que por su temática se dan para situaciones, para fechas específicas, no sé, el aniversario de una marca, evidentemente ahí va a lanzarse o va a comenzar en una fecha determinada, después, no sé, los días especiales, Día de la Mujer, Día de la Madre, Día del Niño, ¿no es cierto? Suelen ser las fiestas, obviamente, Navidad, suelen ser fechas donde tal vez marcas específicas empiezan programas de comunicación, o tal vez no, pueden ser en diferentes momentos de acuerdo a lo que evalúe la empresa o la marca. Luego tenemos el presupuesto, el penúltimo de los elementos, que es el presupuesto, cuánto me va a costar a mí realizar la campaña. Acá se suelen utilizar dos criterios. Pueden decirme, bueno, yo quiero hacer esto. Yo armo un programa y les digo cuánto me puede llegar a costar. O al revés, pueden llegar y decirme, yo tengo este presupuesto, decime vos qué se puede hacer con este presupuesto. Lo mismo, no vamos a desarrollar, por lo menos por ahora, mucho más la idea de presupuesto, pero bueno, saber un poco cuál es la idea, qué es el presupuesto, y que obviamente es uno de los condicionamientos que yo voy a tener para llevar a cabo el plan que quiero diseñar. Y por último, el último elemento de la planificación es la evaluación, que se relaciona con los objetivos, ¿no es cierto? Por esto era importante que los objetivos estén redactados, expresados de manera clara, que sean medibles y que estén temporalizados, justamente para saber si los alcancé, si no los alcancé o en qué grado los alcancé. Entonces, bueno, este es lo que cierra un poco. Bueno, no voy a agregar mucho más porque ya lo desarrollé un poquito cuando hablamos de los objetivos, pero bueno, va a variar también la forma en que yo puedo medirlo de cuál haya sido el tipo de campaña que yo haya hecho. Por ejemplo, decíamos en el caso de cripto, bueno, ver cantidad de gente que se registró en la plataforma, si lo que yo quiero medir es, bueno, o si mi objetivo era aumentar la cantidad de clientes. En este caso también puedo, ¿no es cierto?, medir las ventas, o no sé, para tratar de pensar otra cosa, si yo hago un evento para cualquiera de estas, relacionado con cualquiera de estas campañas, cantidad de participantes en ese evento también va a ser un indicador. Y después todo lo que hablábamos de las repercusiones en medios tradicionales o en medios sociales. La evaluación entonces es el último elemento de la planificación y con el que cerramos el circuito. Bueno, con esto terminamos la bibliografía que yo les dejé acerca de la planificación. Miren el video, lean la bibliografía, si tienen dudas pregunten. Voy a dejarles, como la semana pasada, un pequeño práctico. Les voy a dejar un caso de Coca-Cola de hace unos años, de una campaña que hicieron en España. No es un caso nuevo, pero lo utilizo porque es muy bueno, es muy claro como para identificar algunas de estas cuestiones. Y la idea, les vuelvo a decir, es que vayan tratando y yo les voy a ir dando una devolución. Es para que lo vayamos discutiendo y tratando de aplicar estas cuestiones a casos reales. Algo que creo que no les comenté, se los voy a dejar también de todas formas por escrito. Estos trabajos no llevan nota, pero la idea es que quien vaya cumpliendo con el trabajo
al momento del parcial va a poder hacer menos, va a tener menos que trabajar en el parcial, digamos. Va a tener menos puntos que desarrollar. Entonces, traten de ir haciéndolos y además para que podamos ir llevando entre todos, ¿no es cierto?, la clase y hablando sobre las cosas que vamos trabajando. Eso entonces es todo por ahora y seguimos en contacto.